Bienvenidos a nuestra clase de Ciencias Físicas, la primera de este periodo 3. Vamos a comenzar una nueva unidad que se titula Conozcamos los fluidos. Quiero empezar esta clase explicando un poco acerca de los temas que vamos a desarrollar y las evaluaciones. En los temas, como podrán ver, vamos a hablar acerca de las características de los fluidos, qué es presión y los tipos de presión, el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Las evaluaciones que vamos a llevar a cabo es la primera, que vale el 15%, es un regalito, cambiar nombre de usuario en Google Classroom. Yo les voy a dar indicaciones más adelante de qué se va a hacer en ese caso. La segunda evaluación es práctica virtual de laboratorio sobre principios de Arquímedes con un valor del 20%. Y un corto sobre electricidad. De todas estas evaluaciones se les va a dar un detalle de tareas para que ustedes sepan qué se va a evaluar, cuándo la tienen que entregar y todos los detalles. Si no, cualquier cosa ya saben que pueden preguntarme, ¿verdad? El tema que vamos a empezar realizando es fluidos reales e ideales. Ustedes saben que en las clases de física siempre idealizamos los fenómenos naturales para poder tener una más facilidad a la hora de abordarlos matemáticamente. Lo mismo va a pasar ahora que veamos fluidos. Hay fluidos reales, pero nosotros los vamos a idealizar. El fluido que se acerca más a lo ideal es el agua. Veamos entonces qué es un fluido. Un fluido es todo cuerpo que tiene la propiedad de fluir. La definición es un poco sacada de diccionario de bolsillo, ¿verdad? Pero es lo que tenemos. Eso es un fluido. Y como pueden ver en este diagrama que está acá, cuando hablemos de fluidos vamos a estar hablando de dos estados de la materia, del estado líquido y del estado gaseoso. Cualquier líquido o cualquier gas es un fluido. Aquí está la definición que estábamos mencionando anteriormente, que es un fluido real. Un fluido real es aquel que tiene estas tres características. Es rotacional, viscoso y compresible. ¿Qué significa rotacional? Ustedes han visto fluir el agua en un río, ¿verdad? Como este flujo que tengo aquí que dice flujo turbulento. Cuando el agua va fluyendo, no va fluyendo así, como este dibujo de aquí abajo, recto, sino que tiene remolinos a la hora de ir fluyendo. A eso se le llama un fluido rotacional. Incluso si usted piensa en un gas, imagínese el humo de una chimenea, no fluye así de manera recta, sino que también tiene remolinos. Entonces el fluido real es rotacional. ¿Qué significa que es viscoso? Como veremos más adelante, la viscosidad tiene que ver con la consistencia del fluido. Por ejemplo, la miel es más viscosa que el agua. ¿Por qué? Porque la miel tiene una resistencia mayor a fluir. Así se define la viscosidad, la resistencia de un fluido a fluir. Y la última característica dice que es compresible, es decir, que se puede comprimir. Sobre todo los gases, ¿verdad? Usted sabe que son extremadamente compresibles. Los líquidos son menos, pero un fluido irreal se va a hablar que es compresible. El ideal tiene las siguientes características. Dice que es laminar, es decir, que ya no vamos a pensar que cuando fluye hace estos remolinos, sino que lo hace de esta forma, como que son láminas que se deslizan unas sobre otras. A eso se refiere un flujo laminar. Además, vamos a asumir que no tiene viscosidad y que es incompresible. Como les decía, el fluido real que más se acerca a ser ideal es el agua. Lo único que le falta es esto, ¿verdad? Que no es un fluido laminar. Lo demás sí lo cumple bastante bien. Veamos qué es la viscosidad ya de una manera más formal. Aquí tengo
dos ilustraciones, bueno, una ilustración con dos beakers. El primer beaker tiene agua teñida, ¿verdad? Y usted puede ver que cuando yo le doy vuelta al beaker, inmediatamente empieza a fluir. No pasa eso con la miel. Si yo tengo un beaker con miel y le doy vuelta, usted sabe que se tarda mucho más en fluir. Empieza a bajar por las paredes del recipiente hasta que llegue el momento en que cae la primer gotita y después empieza a fluir mucho más despacio. ¿Por qué? Porque la miel es mucho más viscosa que el agua. ¿Cómo se define la viscosidad? Es la resistencia que presenta un líquido a fluir. ¿Por qué se da esta resistencia? Se da debido a la fricción interna entre las moléculas que componen el fluido. Entre más fricción haya entre las moléculas, más difícil va a ser que éste fluya, ¿verdad? Entonces quiere decir que la miel tiene más fricción entre las moléculas que el agua. Por eso es que fluye de una manera más lenta. Fuerzas internas de un líquido. Me encanta este dibujo que encontré por ahí. Aquí en el dibujo está claramente explicada cuáles son las dos fuerzas. Las dos fuerzas son la fuerza de cohesión, la fuerza de adhesión. ¿Qué es la fuerza de cohesión? La fuerza de cohesión es la fuerza que existe entre la unión de dos moléculas del mismo fluido. La adhesión es la fuerza que existe entre las moléculas de un fluido con cualquier otra cosa, cualquier otro objeto o sustancia. Esas son las fuerzas. Esas fuerzas me generan algunas características o algunos fenómenos importantes. La fuerza de cohesión me genera que haya más unión entre las moléculas y lo podemos ver ilustrado aquí, ¿verdad? Entre las moléculas del mismo fluido. Tengo agua y mercurio. ¿Por qué se están comparando estas dos sustancias? Esta también es agua y mercurio. Porque el agua tiene una baja fuerza de cohesión, el mercurio tiene una alta fuerza de cohesión. Y al contrario, el agua tiene una alta fuerza de adhesión, pero tiene el mercurio una baja fuerza de adhesión. Entonces, para que vean la diferencia en ambos. Como el agua tiene una fuerza de cohesión, pero es baja, se forman gotas, pero mire las gotas que se forman aquí en las imágenes que están acá. No son totalmente esféricas como estas que se muestran del mercurio. El mercurio, al tener una fuerza de atracción entre sus moléculas tan grande, las gotas que se forman son extremadamente redondas, ¿verdad? En cambio, las del agua son un poco menos redondas debido a que su fuerza de cohesión es más baja respecto a la del mercurio. Fuerza de adhesión. Recordando, la fuerza de adhesión es la fuerza que existe entre un fluido y cualquier otra sustancia u objeto. Gracias a la fuerza de adhesión es que el agua moja. La fuerza de adhesión del agua, como les decía, es bastante alta, ¿verdad? Entonces, uno de los fenómenos que se da debido a la fuerza de adhesión es este, que se llama menisco. Si usted se fija en este beaker, el agua muestra una curvatura hacia abajo. ¿Por qué se da esto? Porque es como que las moléculas de agua, al tener tan alta fuerza de adhesión, se pegan aquí en los extremos del recipiente, ¿verdad? Y como aquí no hay recipiente donde pegarse, por eso es que quedan más hundidos. Es como que está tratando de escalar por el tubo. En cambio, si usted se fija, el menisco que se forma en el mercurio es invertido al que se forma en el agua. Este es una curvatura hacia arriba. ¿Por qué? Porque la fuerza de adhesión es baja y cuando está aquí en los bordes no se pega al recipiente, en este caso al tubo de ensayo, sino que se desliza, ¿verdad? Y por eso es que forma este tipo de menisco. También la fuerza de cohesión me genera un fenómeno llamado tensión superficial.
Yo creo que usted ya ha visto los efectos de este fenómeno. Ha visto insectos que se paran en el agua, incluso, ¿verdad? Hay una lagartija que corre sobre el agua. ¿Y por qué puede hacer eso? Le permite hacer eso una capa que se forma superficialmente en el agua que se llama tensión superficial, se le llama a este fenómeno. Gracias a la tensión superficial también es que tenemos este tipo de gotas de agua cuando son muy diminutas, por ejemplo en el rocío. Sobre una hoja usted puede encontrar gotas de esta forma, o cuando va cayendo, la forma que tiene la gota del agua, perdón, cuando va cayendo, la forma que tiene la gota de agua es más o menos así, ¿verdad? Esa forma se debe a la tensión superficial también. Este que está aquí, esta imagen que está aquí, es un, un experimento bastante común cuando se explica la tensión superficial. Se pone un depósito con agua y con mucho cuidado se pone un clip sobre la superficie del agua. Usted sabe que el metal es mucho más pesado que el agua y por lo tanto cae si usted lo pone en el agua. Pero aquí podemos ver que el clip está flotando gracias a la tensión superficial. Incluso aquí en las patitas del insecto usted puede ver cómo esa capa se hunde hacia abajo cuando el insecto se posa sobre el agua. Esta capa es que se llama tensión superficial. Ahora veamos por qué se da esta tensión. Aquí tengo escogida una molécula de agua de la superficie, como puede ver, y una molécula de agua del seno del líquido. ¿Qué es lo que pasa en el seno del líquido? Bueno, lo que pasa con esta molécula es lo siguiente. Usted ve aquí representadas por flechas las fuerzas de atracción que hace a otras moléculas o que siente por las otras moléculas. Esta molécula que está aquí le atrae hacia allá, esta que está aquí la atrae hacia allá y así sucesivamente. Entonces, recuerde que las fuerzas iguales pero en sentido contrario se anulan, ¿verdad? Entonces, esta fuerza de acá se anula con la fuerza de acá. Esta de acá se anula con la de acá, esta de acá se anula con la de acá y finalmente mi resultante sería cero. Entonces, estas moléculas que están acá, a pesar de que están siendo atraídas, su fuerza neta es cero, porque reciben una fuerza de atracción de todo su entorno. No pasa eso en la superficie, porque si usted se fija, en toda esta parte de acá no hay moléculas que atraigan a las moléculas de la superficie. Entonces, tiene una fuerza de atracción por esta molécula, otra por esta, otra por esta, otra por esta. Esta se anula con esta, pero esta y esta no tienen con quién anularse. Entonces, si yo hago aquí el método del paralelogramo, si usted recuerda, yo voy a tener una resultante dirigida hacia abajo, ¿verdad? Este sería mi vector fuerza resultante. Por tal razón, esta fuerza que está acá hacia abajo hace que toda la superficie se compacte y de esa forma tenemos lo que es esta capa llamada tensión superficial. Es bastante interesante este fenómeno, ¿verdad? El otro fenómeno que vamos a ver es la capilaridad. ¿Qué es capilaridad? Bueno, creo que ustedes ya han escuchado hablar acerca de productos capilares. Generalmente se refieren a productos para el cabello, ¿verdad? Un tubo capilar es un tubo del grosor de un cabello. Por eso se le llama de esta forma. Los líquidos tienen la capacidad de ascender por estos tubos en contra de la gravedad. Y eso se debe, como le explica esta imagen, a la fuerza de adhesión que existe
entre el líquido y el material que lo contiene, el depósito que lo contiene, o por donde va ascendiendo, ¿verdad? Aquí puede ver cómo se ilustra esta capilaridad. Tengo un depósito con agua y puede ver que el agua ha ido ascendiendo en el tubo. Eso pasa incluso con las pajillas, ¿verdad? Cuando usted tiene una pajilla adentro de, así como este tubo, adentro de un depósito con líquido, el líquido empieza a ascender por la pajilla, asciende hasta cierta altura. Esa altura va a depender también del grosor del área que tenga el tubo. Entonces, ¿a dónde podemos ver aplicado eso? Yo no sé si usted se ha chequeado la sangre alguna vez o se acuerda. Ya nos hacen un pinchón en el dedo y luego ponen un tubo súper delgadito para recoger esa gota. Esa gota usted no la tiene que succionar para que entre al tubo, sino que ella inmediatamente entra con solo que pongan el tubo a la par de la gota. Eso es gracias a la capilaridad. Lo mismo sucede con las plantas, ¿verdad? El xilema y el floema que ustedes han estudiado en biología, yo no sé cuál de los dos, porque ustedes son los expertos en biología, es el que se encarga de llevar desde la raíz los nutrientes a toda la planta, pero eso lo hace a través de tubos muy delgados, como puede ver aquí, que llevan la savia bruta hacia la planta. Esa savia sube en contra de la gravedad gracias a la capilaridad. Otra aplicación que se me vino a la mente en este momento es cuando usted compra para el 14, eh, para cualquier otra fecha, compra flores de colores exóticos, ¿verdad? Rosas negras o rosas azules. ¿Cómo hacen esas flores? Bueno, algunos las pintan con spray, pero las que hacen y que se ve que el pétalo tiene ese color es porque cortan el tallo, lo meten en un depósito con agua, con color, con agua teñido para alimento y dejan ahí la rosa. Entonces la rosa, cuando agarra el agua del depósito para alimentarse, ahí va el color. Y así es como tienen el pétalo. Lo tienen por capilaridad. Hay muchas aplicaciones, ¿verdad? Las toallas eh, absorbentes es una aplicación de esto. Al hacer una toalla tratan de hacer el tejido de tal manera que forme tubos capilares y así pueda absorber más, etcétera. Hay muchas aplicaciones de la capilaridad. La densidad es el siguiente tema que vamos a explicar. Veamos qué pasa con la densidad. Fíjense que este ya es un tema mucho más familiar para ustedes porque lo han estudiado en varias ocasiones. La densidad es la relación que existe entre la masa y el volumen. Es interesante ver que la densidad no es lo mismo para todos las sustancias. De hecho, es una característica particular para cada sustancia. Cada sustancia tiene su valor y cambia si yo mezclo esa sustancia con otra. Su densidad empieza a cambiar. La vamos a representar por esta letra griega que se llama ρ y es, como les decía, la masa entre el volumen. Las unidades en el sistema internacional, como usted puede ver acá, son kilogramo, perdón, sobre metro cúbico. Y también vamos el aparatito que se utiliza para medir la densidad. Aquí puede verlo usted en tres densidades diferentes, tres sustancias diferentes. Este se llama densímetro. También vamos a hablar en los ejercicios acerca de densidad relativa. Esto de la densidad relativa se la inventaron solo para no usar unidades, porque si usted ve aquí tenemos densidad de una sustancia entre la densidad del agua. Entonces se me van a ir las unidades y la densidad relativa de una sustancia me va a quedar sin unidades.
¿Por qué se usa la del agua? Bueno, se usa la del agua por una razón bien importante, porque la densidad del agua es 1, por eso se usa la del agua. Entonces, al dividir cualquier densidad de cualquier sustancia entre la del agua no se afecta mucho. Es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Este valor usted lo tiene que dominar muy bien, ¿verdad? A la hora de hacer los ejercicios, no se lo van a dar generalmente, ni lo tiene que andar buscando. O es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Ese es el valor de la densidad del agua. O ya lo saben y espero que no se le olvide. Ahora, otra cosa importante que le quiero explicar acerca de la densidad es lo que usted puede ver al otro lado de estas figuras que estoy, esta que les estoy mostrando en este momento. Yo tengo aquí 2 bloques. Este es un bloque de madera y este es un bloque de hierro. ¿Qué puede observar en estos bloques? Que tienen el mismo volumen, 15 centímetros cúbicos, 15 centímetros cúbicos. Recuerda que es el volumen, ¿verdad? El volumen es el espacio que utiliza un objeto. Entonces, este usa 15 centímetros cúbicos igual que este. Pero si yo los pongo en una balanza, la masa es diferente. Recuerde que la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Este tiene una masa de 20 gramos y este tiene una masa de 85 gramos. ¿Por qué si tienen el mismo volumen tienen distinta masa dentro de él? La cantidad de materia que tienen es diferente. Por esta razón, si yo pudiese ver microscópicamente la composición de las moléculas de cada uno de estos materiales, yo vería en la madera muchos espacios. Entonces, estos espacios generan aire y la cantidad de masa que yo tengo es menor a la cantidad de masa que tengo concentrada aquí en el hierro, donde hay menos espacio vacío. Entonces, recuerde que la cantidad de materia por cada unidad de volumen es la densidad. A veces hay preguntas relacionadas con esta que le dicen algo así más o menos. La densidad de la madera, por ejemplo, es 0.8 gramos sobre centímetro cúbico. Pero ¿qué pasa si yo duplico el tamaño, duplico el volumen de la madera? Hoy ya no tengo el volumen de 15 centímetros cúbicos, sino que de 30. Va a duplicarse el valor de la densidad, ya no va a ser 0.8 sino que 1.6 porque su volumen es más grande. No, ¿verdad? Porque la masa aumenta en la misma proporción. Esta relación siempre se va a mantener. Entonces tenga cuidado con pensar que al cambiar las dimensiones de un cuerpo, cambia su densidad. ¿Verdad? Un pedacito de hierro pesa menos que un gran bloque de hierro, sí, pero así como pesa menos, también su volumen es menos. Esa relación siempre se mantiene. Perfecto. Entonces, vamos al siguiente concepto. El siguiente concepto que vamos a manejar es el de presión. Aquí hay mucha tela que cortar, ¿verdad? La presión dice que es fuerza por unidad de área. Como usted puede ver aquí, la fuerza dividida entre el área. Esta S significa superficie o área. Entonces, las unidades que vamos a tener son Newton por la fuerza, metro cuadrado por el área, en el sistema internacional, por supuesto, y eso me da una nueva unidad llamada Pascal, que vamos a representar con una P mayúscula y una A minúscula. ¿Por qué P mayúscula? Porque proviene de Blaise Pascal, que ya vamos a estudiar quién fue. Entonces, recuerde que cuando provienen de un nombre propio, siempre la inicial es mayúscula. Así que PA va a ser para Pascal. Esto es bien interesante, esto que dice aquí. Una misma fuerza puede dar lugar a una presión mayor o menor dependiendo de la superficie sobre la que actúe. Para eso le voy a explicar yo aquí lo siguiente, ¿verdad?
tengo la misma masa, el mismo bloque de madera que tiene exactamente las mismas dimensiones. Las dimensiones del bloque son, como explica aquí, 2 metros de largo, 0,9 metros de ancho, 0,5 metros de alto. Esas son las dimensiones. Entonces, yo pongo este mismo bloque, pero de forma diferente, apoyado sobre distintas caras. Esta cara que está apoyada acá tiene un área de 1,8 metros cuadrados. Esta que está acá tiene un área de 1 metro cuadrado y esta que está acá de 0,45. Por ser el mismo bloque, el peso, en este caso va a ser la fuerza, va a ser la misma, ¿verdad? Eh, ¿Cómo va cambiando? Entonces, la presión que ejerce el mismo bloque dependiendo de la cara que tenga apoyada. Aquí la puede ver. La presión que ejerce esta cara es de 25 newtons, la de esta cara es 45 y la de esta es 100 newtons, 100 pascales, perdón. Entonces, entre menos sea el área de contacto, mayor va a ser la presión. Este tema es bastante examinado respecto a proporcionalidad, ¿verdad? Como ya hemos visto siempre. Entonces, aunque la fuerza es la misma, en todos los casos la presión va a cambiar. Muy bien, entonces, eso es bastante importante que usted pueda notarlo. Luego, aquí tengo un ejemplo. Dice, una mujer con tacones ejerce una presión mayor que si usa zapatos planos. Y esto lo puede hacer imaginándose usted que camina esa persona sobre arena. ¿Qué pasa si camina sobre arena con tacones? Se hunde en arena. ¿Qué pasa si camina con tenis? Bueno, va a dejar huellas en arena, pero no se va a hundir como con tacones. ¿Por qué? Porque ejerce una mayor presión, a pesar de que el peso es igual. Otras unidades para trabajar la presión, los bar. Casi no utilizamos bar, pero sí creo que he escuchado antes milibar, sobre todo cuando dan la presión atmosférica en las noticias. También se usa la unidad atmósfera, que creo que ya la ha utilizado usted en química, y los milímetros de mercurio. Hay una equivalencia muy importante aquí. Una atmósfera equivale a 101.300 pascales y es igual a 760 milímetros de mercurio. Esto del milibar casi no lo usamos nosotros, ¿verdad? Sí se utiliza, pero no lo utilizaremos. Ejemplo 2. Ya hablamos del ejemplo del bloque de madera. Hoy el otro que les decía de la mujer con tacones. Si yo hago un cálculo matemático, un cálculo numérico, ¿cuánta presión ejerce esta señora sobre el tacón y este elefante sobre una de las patas? Es increíble pensar que la mujer ejerce mayor presión que el elefante. Imagínense que la mujer pesa únicamente 60 kilogramos y el elefante pesa 3.000 kilogramos. Cuando yo meto en la fórmula, ¿verdad? Vamos a suponer que la base del tacón es redonda y que la base de la pata del elefante también es redonda. Así que, ¿cómo sacaría yo el área? Pi por radio al cuadrado. Ya me dan el área aquí. El área es apenas 0,0025 metros cuadrados y ese es de 0,1 metro. Cuando yo pongo aquí, ¿verdad? La fuerza que es el peso masa por gravedad dividida entre el área, en este caso es el área de los dos tacones, yo tengo que dar un valor de 117.600 pascales, la presión que ejerce la mujer al pararse con sus dos tacones. En cambio, el elefante al estar parado sobre las cuatro patas, eran las cuatro, es de 73.575 pascales nada más. Si se fija, es una gran diferencia en presión, ¿verdad? Entonces, usted quizás aguantaría más que separar el elefante con sus cuatro patas sobre usted a que separe la mujer con sus dos tacones. Es interesante ver ese resultado. Y el último ejemplo es un ejemplo más numérico para que vea cómo se van a trabajar. Dice, calcula la presión de un bloque de piedra de forma cilíndrica
ejerce sobre el suelo, sabiendo que la masa del bloque es de 200 kilogramos y el diámetro de su base es 50. Aquí no hay un dibujo, debería de haber uno, para que usted vea cómo está apoyado la piedra sobre la superficie. Pues según el enunciado y la resolución del ejemplo está apoyada de esta forma, ¿verdad? Sobre una de sus caras circulares. Entonces me piden que encuentre cuál es la presión que ejerce. ¿Cómo lo voy a realizar? Primero voy a sacar los datos. Saco la masa, me dan el diámetro. Del diámetro yo puedo sacar el radio, porque recuerde que lo que yo necesito es sustituir en la fórmula fuerza y área para sacar la presión. Entonces, ¿cómo voy a encontrar la fuerza si tengo la masa? Si me dan la masa, entonces la fuerza que voy a usar es el peso. Solo multiplico masa por gravedad y aquí tengo el peso. ¿Cómo voy a sacar el área? Como es una base circular, es pi por radio al cuadrado, así que divido esto entre 2, me da 25 centímetros. Al pasarlo al metro me da 0.25 metros y lo meto en la fórmula. Área es igual a pi por radio al cuadrado y me da este área. Sustituyo en la fórmula, en vez de fuerza pongo el valor del peso que encontré, en vez de área pongo el valor del área que encontré y eso me da un total de 10.000 pascales. Entonces, si se fija, es una operación bastante básica, ¿verdad? Solo sí tiene que recordar cuáles son las fórmulas de las áreas más comunes. Eso sí les voy a pedir que lo recuerden. En los fluidos, ¿hay presión en los fluidos? Claro que hay presión en los fluidos. Se le llama, cuando se trata de agua, de líquido, presión hidrostática. Esta presión tiene que ver con la profundidad a la que esté el líquido. Entonces, ¿con qué fórmula voy a trabajar? Algo importante es que la presión cambia con la profundidad, ¿verdad? Como puede ver aquí las flechitas. Las flechas aquí abajo son más grandes que aquí arriba porque la fuerza que recibe abajo es mayor que la que recibe acá. Igual esto, ¿verdad? Las flechitas van aumentando a medida que va hacia abajo. Es importante saber esto que está acá también. Dice que las fuerzas actúan sobre todos los puntos del objeto. Mire, aquí está. Actúa sobre todo y sobre las paredes del recipiente que lo contienen. Ya vamos a ver eso más adelante. Por eso al abrir un agujero en una botella, empezamos a ver inmediatamente que fluye agua de ahí, porque hay fuerza también sobre la botella, sobre el recipiente que lo contiene. Entonces, veamos cómo obtener entonces la fórmula para trabajar la, la presión en los fluidos, la presión hidrostática. La presión hidrostática se obtiene así. Usted sabe que presión es fuerza sobre área. Aquí está. La fuerza va a ser el peso del líquido. El peso del líquido sobre el objeto. Imagínense, yo tengo un objeto aquí. Voy a hacer un puntito. Y un objeto aquí. El peso de la columna de agua que tiene que soportar el punto este es mayor que la que tiene que soportar el punto este. Entonces, ahí queda demostrado que a mayor profundidad vamos a tener mayor presión, ya que el peso, que es la fuerza, va a ser directamente proporcional a la presión, ¿verdad? A mayor profundidad, mayor presión. Eso es muy importante que no lo olviden. Entonces, el peso aquí es igual. El peso es igual a la masa por la gravedad. En este caso, como estamos hablando del peso del líquido, masa del líquido por la gravedad. Pero como ya vimos densidad, y si usted recuerda, dijimos que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Si yo despejo de aquí la masa,
este volumen pasa aquí a multiplicar y lo tengo aquí ya despejado. Puedo sustituir en vez de esto su equivalente, que es densidad por volumen, y tengo la densidad del líquido por el volumen del líquido por la gravedad, ¿verdad? Este volumen es igual a que yo tenga el área por la altura. Área por altura. Eso me da volumen. Así se me van las áreas y solo me queda densidad por gravedad por altura. Esa es la deducción de la fórmula para que usted vea qué relación tiene con la fórmula anterior, que son fórmulas totalmente diferentes, no, ¿verdad? De ahí sale. A esto se le conoce como la ecuación fundamental de la hidrostática. La presión es igual a la densidad del líquido por la gravedad por la altura. Analicemos un poco esta fórmula. Esto significa que la densidad va a influir mucho, ¿verdad? La densidad del líquido. No es lo mismo estar sumergido en agua que en aceite, o en agua dulce que en agua salada. Entonces, la presión va a ser diferente. A mayor densidad de líquido, más presión va a tener. Entonces, si usted va a soportar más meterse a una profundidad más grande en un lago que en el mar, porque la densidad del agua dulce es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La del agua salada es 1030, entonces ya es una pequeña diferencia. La gravedad, que esa no la consideramos constante, y la altura. La altura se refiere a la profundidad. Este que voy a explicarle ahorita es bien importante a la hora de los ejercicios. La altura siempre se mide desde, imagínense que a mí me dicen que esto está lleno hasta acá, todo esto, ¿verdad? Entonces usted va a medir la altura no desde aquí para acá, sino que, perdón, no desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Sino que va a medir la altura desde la superficie del líquido hasta su punto de estudio. Si a mí me dicen, el objeto está en el fondo, pues hasta el fondo. Si a mí me dicen, no, el objeto está por aquí, pues voy a medir desde la superficie del líquido hasta mi punto de estudio. Así voy a medir las alturas. Tenga presente eso y no se le vaya a olvidar a la hora de realizar los ejercicios, ¿verdad? Espero que le haya quedado bastante claro. Ecuación fundamental de la hidrostática, ya la analizamos, que es lo que está acá. Los efectos de la presión hidrostática. Vaya, ese es un experimento también bastante común. Mire cómo al ir aumentando la profundidad, va aumentando también la distancia en la que el chorro de agua sale. ¿Por qué? Porque aquí la presión es más grande, entonces sale con mayor fuerza. En el otro, la presión es menor y se va reduciendo hasta que aquí arriba la presión es mínima y por eso cae con menos fuerza. Otra aplicación es en los embalses de las presas, ¿verdad? Los muros que contienen el agua tienen esta forma. La base es mucho más ancha que la parte de arriba. ¿Y eso por qué? Porque la presión que va aumentando con la profundidad es mucho más grande en la base y por eso necesita una estructura más fuerte. Si no, lo que sucedería si todo fuera pareja es que aquí abajo no soportaría la presión, cedería y se caería la estructura. Entonces, por eso tiene esa forma. Ejemplo de ejercicio. Bueno, también es solo que nos fijemos y sustitución. Calcula la presión hidrostática que se ejerce sobre el fondo de una bañera en la que el agua alcanza 35 centímetros de altura. El dato que tenemos es la densidad del agua, que nosotros ya la sabíamos. ¿Con qué fuerza debe tirarse el tapón, dice el literal B, de la bañera para vaciarla si esta tiene la forma de un círculo de 5 centímetros de diámetro? Saquemos los datos para el literal A. La bañera está llena de agua, entonces esa es la densidad y dice que quiero calcular la presión en el fondo y tiene 15 centímetros de altura el agua. Entonces la altura será 15 centímetros. Lo que tengo es algo así.
aquí está la bañera, la tengo llena hasta el borde, aquí tengo mi altura, y yo quiero saber la presión en este punto de aquí. Entonces viene usted y lo que hace es lo siguiente, saca la fórmula, presión es igual a densidad del líquido por gravedad por altura. El líquido ya me dijeron que es agua, sustituyo la gravedad, la altura la paso a metro y saco. La presión es 3.430 pascal. Ahora me dicen, mire, en el fondo yo quiero vaciar ya la bañera, yo ya me bañé y la quiero vaciar. Aquí en el fondo, para vaciarla, yo tengo que destapar un tapón que tiene 5 centímetros de diámetro. ¿Qué fuerza tengo que hacer yo para alar este tapón? Eso es lo que me están preguntando, la fuerza. Como yo ya sé la presión que siente el tapón aquí, la voy a utilizar. Es esto. El diámetro 5 centímetros, el radio 2.5 centímetros, es decir, 0.025 metros. Presión es fuerza sobre área, despejo la fuerza, presión por área. Entonces, si usted se fija, usamos la fórmula indistintamente. Debemos de ver los datos que tenemos para saber qué fórmula usar. Sustituyo el área, encuentro el área del círculo que es pi por radio al cuadrado, sustituyo y esta sería mi área. La fuerza entonces sería presión por área y el resultado, tengo que alar el tapón con una fuerza mínima de 6.7 newtons o un poco mayor que esa, ¿verdad? Para poderlo destapar. Eso es todo, chicos. Espero que hayan disfrutado la clase y que se encuentren muy bien y los espero en la próxima.